Quiero dar hoy la bienvenida. Debo decir que hoy nos vestimos de gala, así lo debo decir. Quiero agradecer a nuestro expositor, primero por la gran calidad humana que lo caracteriza, segundo por la disposición, por brindarnos un espacio de su tiempo para compartir con todos los amigos de Ser Electo la charla que tendremos el día de hoy. Debo decir que tuve el gusto de conocer a nuestro ponente del día de hoy, a David Ross, en congresos en Mercadotecnia Política desde hace alrededor de 8 años, y en este andar, en este ir construyendo, pues debo decir que es todo un personaje, mi amigo David Ross, y es alguien con quien vale la pena estrechar una amistad, porque a eso inspiran los hombres con talento. Vamos a poner una breve presentación de lo que es la trayectoria de David Ross, así que quisiéramos invitarlos a que también la compartan con nosotros. Sobre su trayectoria, quiero destacar algunos puntos que son sobresalientes. Es conocido como el disruptor de la fotografía y de la mercadotecnia política, considerado líder mundial de retrato. Es el único fotógrafo que ha recibido la medalla de la Legión de Honor y el galardón de la Legión de la Gran Orden de la República. Su figura se encuentra en el Museo de Cera de la Ciudad de México y es la única que se encuentra en la sala de expresidentes sin haber sido presidente de México. Hi, David. Remember me? I'm Al Reese, and you took my photograph more than a decade ago. You can always tell a David Ross photograph because it's just not a photograph, it's a work of art. And work of arts will last forever, just like the magnificent photograph that you took of me. So, congratulations on 40 years of creating magnificent works of art. I will always treasure the one you created for me. Thank you very much, David Ross. Cursó la carrera de Ingeniería Civil en la UNAM, una maestría en Administración y Mercadotecnia en la Universidad de las Américas y una segunda maestría en Psicología Práctica en la Universidad Estatal de California. Tiene además un doctorado en Planeación por la Facultad de Ingeniería de la misma UNAM. Ha sido distinguido con varios doctorados honoris causa, destacando uno por investigación otorgado por la CISDET, Organización Mundial de Ciencias Médicas, conjuntamente con la Universidad de Cartagena. Saludos, estimados amigos de Latinoamérica y del mundo. Soy el ingeniero Lucio Gutiérrez, expresidente constitucional del Ecuador, y en esta ocasión nos estamos refiriendo a la genialidad fotográfica del ingeniero mexicano David Ross. Definitivamente en todas las cumbres de comunicación política a las que he asistido, hemos coincidido que el mejor de todos los genios de fotografía es David Ross. Muchos han intentado igualarlo, pero jamás lo van a conseguir. Muchos empresarios y políticos exitosos han basado el rumbo de su éxito en una fotografía tomada por este genio que es el ingeniero David Ross. Yo quiero mostrarles algo de la genialidad de David Ross. Miren ustedes. Aquí tenemos otra fotografía. Definitivamente el ingeniero David Ross es un mago de la fotografía, es un genio de la fotografía. Si usted es político o empresario y quiere tener éxito en su actividad o en su carrera, pues ahí tiene al genio de la fotografía, que es el ingeniero David Ross. Felicitaciones, ingeniero David Ross. Asimismo, su vocación hacia la fotografía y la carencia en México de esa disciplina lo convirtieron en el pionero de la fotografía industrial mexicana. Se inició en el retrato ejecutivo y así captó a los principales capitanes de la industria, entre los que destacan los nombres de Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Miguel Rincón, Bernardo Quintana, Miguel Torruco, Olegario Vázquez Raña, Lorenzo Zambrano, Lorenzo Servitje, Crescencio Ballesteros y Alfredo Achar. Su éxito como retratista de empresarios y la excelencia de su trabajo lo llevaron de inmediato a ser requerido por los más sobresalientes políticos del país, retratando a presidentes, gobernadores, ministros
y extendiendo su trabajo hacia otras áreas del quehacer humano como artistas, escritores y premios Nobel. La primera fotografía que lo inició como retratista político fue hace 45 años. Hoy se le considera líder y pionero a nivel mundial en el estudio y conocimientos de la expresión humana y en su inigualable habilidad de extraer de la persona retratada la expresión del líder triunfador y resonante, expresión clave que produce en el observador la emoción clave, que es la certeza de encontrarse frente a un líder y sentir el impulso del código genético de actuar de acuerdo a esa circunstancia. Carlos Slim, uno de los más destacados empresarios que México ha dado al mundo, comentó que David es un orgullo para México con una habilidad única para obtener del retratado su mejor expresión. Tenemos el gusto en ser electo de presentar a David Ross, quien compartirá con todos nosotros secretos de su experiencia en esta plática titulada Disrupción o Derrota. Estimado David, el foro es tuyo, bienvenido, tendremos tu presentación, no te preocupes, es duración libre, y al final abriremos el foro para preguntas y respuestas que seguramente tendremos de nuestros amigos del público. Así que, estimado David, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, y pues el foro, el micrófono es completamente tuyo. Me da mucho gusto que me hayas presentado, me da mucho gusto que me hayas invitado, es un honor para mí, no es la primera vez que trabajo contigo, no es la primera vez que me invitas, ha sido un enorme placer y haber compartido esta plática y este escenario, digámoslo así, ahora es escenario virtual, con personas de alta jerarquía como Javi Domínguez, que es una persona a quien quiero y admiro, así como muchísimas otras que podría yo nombrar, pero ya no quisiera seguir nombrando porque me tardaría yo mucho tiempo. Gracias, muy amable, porque me diste el tiempo que yo quiero para expresarles a ustedes, para platicarles de mis experiencias de 55 años en esto. Entonces, en lugar de ver el reloj, yo iba a ver el reloj, pero entonces mejor ahora voy a ver el calendario, ¿no? A ver si de aquí ¿hoy qué día es? Hoy es jueves, a ver si para el sábado ya terminamos, ¿no? Bueno, pues entonces empezamos. Mucho gusto y muchas gracias a tu empresa, un orgullo de ser electo, es lo que quieren todos los candidatos, una satisfacción de ser electo. Así se llama tu empresa, si no me equivoco, ¿cómo es? Corrígeme, por favor, me puedes corregir en todo, ¿no? Entonces me da mucho gusto y colaborar contigo y estar con tus, ahora sí que televidentes, porque es los videntes hacia lo lejos. Espero que todos que hayan invertido este tiempo en esta plática se lleven una plena satisfacción de lo que voy a decirles a ustedes y les sirva fundamentalmente para las próximas elecciones que van a tener verificativo el próximo año. Bueno, quiero empezar a leerles a ustedes una carta que es la que utilizo como fundamento para decirles a ustedes que la fotografía política es muy importante para una campaña. Resulta que yo traté de retratar a un candidato alguna vez y no pude retratarlo porque la persona que se estaba haciendo cargo de la fotografía era una persona que se dedicaba a la imagen pública y entonces él quería manejar toda la imagen del candidato y no quería que yo le quitara un poquito de espectáculo. Entonces no pude retratarlo y en lo que buscaba yo al otro candidato, pues el otro candidato ya tenía su foto, pero afortunadamente yo había retratado, me refiero a un candidato de Nuevo León, yo había retratado a un industrial muy importante en Nuevo León, y él le habló a su primo, que era el candidato, y le dijo, oye, yo te mando a David Ross para que te retrate, pero no puedes salir con esa fotografía. Su campaña ya iba totalmente en picada. Entonces yo lo retraté y posteriormente recibí una carta de su director de campaña que dice así: me tocó en suerte colaborar con Fernando Canales Clarión en su campaña y después de su triunfo siempre nos referimos a la galería imaginaria de éxitos y fracasos. Sin duda, un evento que ocupa un lugar muy importante en la galería de éxitos es la foto de Fernando sonriente con la que proyectamos el inicio del éxito de su victoria. Esa foto la tomó usted, ingeniero, y quiero que sepa que fue la piedra de toque que cambió nuestro destino. Entonces, revertí una derrota de una campaña electoral. Afortunadamente, el candidato triunfó
y siempre se atribuyó mi triunfo a esa fotografía que le tomé, que empezó primero por animarlo a él y después lo animó a su grupo y entonces la subieron y entonces terminó por animar a todo el Estado. Bueno, entonces quiero platicarles a ustedes que yo he sido llamado el disruptor de la fotografía política y consecuentemente, pues también de alguna manera el disruptor de la mercadotecnia política. Y aquí tenemos un libro de mi amigo Mario Borghino que se llama La disrupción más allá de la innovación. Aquí platica él lo que es una disrupción y yo se lo voy a platicar de una manera muy concisa, muy rápida. La disrupción es una ruptura de un producto o de un servicio, pero prácticamente se pretende destruir a ese servicio o a ese producto, pero entregando a cambio un producto que es un producto muy innovador, un producto inusual, un producto que causa una sensación pasmosa cuando el usuario lo empieza a utilizar, es insólito, es asombroso, pues lleva al producto que lo sustituye, al producto sustituto a alturas inconcebibles. Esto, por ejemplo, pasa con Netflix, que destruyó completamente, que disruptó, que así se dice, a Blockbuster. Ya no tenemos una sola sucursal de Blockbuster y estaba el mundo lleno, plagado de este tipo de empresas pequeñas, de distribuidoras que rentaban películas. Entonces se acabó el ir por la película, se acabó el rentar la película, se acabó pagar una multa por no entregar la película a tiempo, y entonces ahora tenemos a Netflix en nuestra casa en el momento en que nosotros lo queremos. Ahora bien, otro producto disruptor, otro servicio disruptor ha sido el de los taxis, por ejemplo, con Uber, y así podemos decir Airbnb, que es la empresa más grande hotelera del mundo, sin tener un solo cuarto. O sea que muchas veces la disrupción también lo que produce es que es una enorme ganancia, una enorme utilidad, sin hacer ni siquiera una sola erogación, como es el caso de Uber, por ejemplo, que no tiene un solo vehículo, siendo la empresa más grande de taxis en el mundo. Bueno, pero no solamente se requiere de la más alta tecnología, porque a lo mejor Uber y Netflix empezaron en una computadora y con un algoritmo muy sofisticado, sino que muchas veces una pequeña idea puede causar una enorme disrupción. Es el caso, por ejemplo, de colocar una motocicleta enfrente de una pizza y entonces pues ya tenemos una pizza a domicilio y se acabaron todas las pizzerías en el mundo porque ahora tiene uno su propia pizzería en la cocina de su casa. Y lo mismo puede suceder, por ejemplo, con las maletas Samsonite, que se le ocurrió a esta empresa, líderes en el mercado en maletas, ponerles unas rueditas a las maletas y automáticamente cambiaron en esta forma toda la forma que teníamos antes de viajar, porque ahora ya podemos llevar nuestras maletas rodando. Bueno, pues yo, ¿cómo he realizado la disrupción? Ahorita les voy a platicar lo que es la disrupción y cómo la he realizado. Yo he realizado la disrupción con algo que se llama Douyin. Aquí tenemos un libro que es un libro maravilloso, es de los muchos que yo he leído sobre el Douyin, pero este libro del Douyin dice en la neurofisiología del ánimo. Voy a platicarles muy brevemente lo que es el Douyin. El Douyin, llamándolo en español y muy claramente, llanamente, es la acupresión, la digitopuntura, hacer presión con los dedos de la mano en puntos específicos de los meridianos de la energía del cuerpo humano. Este procedimiento supuestamente lo inventaron los chinos, pero es tan profundo, tan interesante, tan completo, que yo pienso que más bien es un regalo de una civilización superior. Los chinos con el Douyin curaban, tranquilizaban y remediaban muchas de las enfermedades que tenían. Ahora, ¿qué es lo que pasó con el Douyin? El Douyin también tuvo una pequeña disrupción. ¿En qué disruptó el Douyin? Disruptó en la acupuntura, porque la acupuntura
se desarrolló cuando inventaron el acero inoxidable y se pudieron hacer unas agujas que tuvieran la rigidez y la resistencia en un diámetro tan diminuto. Entonces, estas agujas sí pueden penetrar fácilmente y son rígidas, pueden penetrar fácilmente en el cuerpo humano, porque si fuera con ese mismo espesor de cualquier otro metal, de cobre, de oro o de estaño, pues entonces sería apenas un pelito que no tendría ninguna rigidez y se doblaría con facilidad. Entonces, la acupuntura, que ahora es una ciencia que está perfectamente bien reconocida, y como tal, porque ciencia, por definición, es conocimiento unificado y sistematizado, con una relación biunívoca, quiere decir que si haces algo obtienes un resultado, y si obtienes un resultado es porque existe algo específico. Entonces, la acupuntura pues está considerada como una ciencia, y muchas veces una ciencia que viene a complementar la ciencia médica, porque muchas veces, por ejemplo, si a un niño, es un caso que se utiliza como ejemplo en la acupuntura, si a un niño lo atropella un coche, tiene una caída y no puede caminar, entonces llega un momento en que no sabes dónde operarlo, no sabes dónde está su lesión en el cerebro. Entonces no hay ninguna medicina, no hay ningún medicamento que pueda ayudarlo a caminar. Entonces, a través de la acupuntura, tú puedes estimular centros neurálgicos de ese niño y el niño puede empezar a caminar. Es decir, en opinión de muchos médicos, cuando la medicina termina, empieza la acupuntura. Entonces, no me haga ruido, ¿no? Entonces, resulta que el Douyin, yo lo utilizo precisamente en puntos del cuerpo, de los brazos y la espalda, para cambiar el estado de ánimo. ¿Cómo trabaja el Douyin? Nosotros somos... ¿Por qué te ríes? ¿Te estás riendo de mí o conmigo? Es que justo en la presentación en este momento fue el tema de ruido, amigo, pero estamos completamente contigo. Muy bien, muy bien. Entonces, déjame volver a concentrar, porque tengo un asistente que siempre me distrae en momentos así inoportunos y después me tardo. Ibas en los brazos y la espalda, estimado David. Gracias, muy amable. Entonces, en los brazos y la espalda son puntos en donde yo oprimo y entonces voy cambiando la química cerebral, los neurotransmisores, y te voy a explicar cómo funcionan nuestros neurotransmisores. Nosotros somos en realidad lo que es nuestra química cerebral. Es decir, tú estás con unos amigos o estás en algún momento gozando de una fraternidad y te sientes muy cómodo, inclusive pues la plática está muy amena. Un amigo, como decía la definición de un amigo es una persona que te escucha decir tonterías. Te dice que estás diciendo tonterías, pero está dispuesto a seguirte oyendo decir tonterías, entonces te sientes muy cómodo con él. ¿Esto qué te produce? Te produce endorfinas en donde tú te sientes muy contento. Es lo mismo, las endorfinas es una sensación de felicidad que también tú la experimentas cuando acabas de hacer ejercicio. Entonces, tú eres una persona cuando estás influenciado por tus propias endorfinas, y eres una persona muy diferente cuando, por ejemplo, te persigue un perro rabioso y entonces tú tienes una enorme descarga de adrenalina, y con la adrenalina tú te conviertes en otra persona, te conviertes en un superhombre, puedes dar un brinco que en términos normales tú dirías, yo esta barra no me lo hubiera brincado nunca, pero me persiguió un perro y salí, pero volando, no me la brinqué como si nada. Entonces tú te conviertes inclusive en otra persona. Si tú analizas todo lo que te da la adrenalina, todos los efectos fisiológicos que te hacen en tu cuerpo, que te aumenta la circulación en la sangre, que te aumenta el ritmo cardíaco, que te aumenta inclusive el factor K de la sangre, por si tienes alguna herida, tienes un mayor índice de coagulación, entonces en realidad eres otra persona física y químicamente, y sobre todo también emocionalmente. Entonces, en eso consiste el secreto que yo he venido descubriendo y aplicando en la fotografía para cambiar a una persona. Y aquí está, por ejemplo, una prueba. ¿Tú te acuerdas quién es esta mujer? Sí, fue procuradora de la República. Sí, Marisela Morales, procuradora de la República. Mira cómo está antes del Douyin y cómo se transforma después del Douyin. O sea, se nota que a esta persona tú no la puedes sentar y decirle, oiga, sonría, alégrese,
No, ahorita voy a hablar un poquito de lo que es el carisma en un líder, y lo que es el grupo, y lo que es la interrelación. Pero mientras tanto, tú no puedes decirle a ella, oiga, demuestre que usted es la procuradora de justicia, ¿no? En realidad ya tiene que estar a cargo de su ejercicio profesional para sentir eso. Y si la pones en un banco, y la sientas en un banco, y le pones unas luces, le pones una cámara, y le pones a David Ross detrás de la cámara, pues a lo mejor se siente incómoda, ¿no? Así me dijo, por ejemplo, Shimon Peres, que fue premio Nobel de la Paz y fue presidente de Israel, cuando se sentó en la silla, en el banquito, me dijo, ya me senté en la silla eléctrica y ahora ¿qué sigue? Me van a electrocutar. Entonces, ese es el sentir de todos los que se han sentado, el primer sentimiento, la primera sensación de todos los que se han sentado en un banquito para que yo los fotografíe. Ese también es una persona muy importante, es el presidente de la Academia Mexicana de Historia y Geografía. Mira nada más cómo se ve antes y se ve después. O sea, tú no puedes inducirle a este hombre, no puedes decir, oiga, le voy a contar un chiste de un perico que se comió todas las pastillas del Viagra. Pues, digo, si lo agarras en frío, pues al señor no le va a hacer gracia a cualquier chiste que le platiques, aunque sea de un perico con Viagra, ¿no? Aquí tienes otra fotografía en donde se manifiesta muy objetiva y prácticamente el efecto del don. Mira, si este señor lo hace sonreír, pues esa cara, mira, toda esta musculatura, ese aflojamiento del rostro. Muchas veces las personas parece ser que desprenden su rostro de la masa ósea y así quedan totalmente relajadas. Inclusive, yo hago, cuando empiezo el ejercicio del DOI, yo desiento la espalda y les pregunto, encuentro alguna fibra muscular que está tensada, y les pregunto, si yo te oprimo aquí, ¿cuánto te duele? Me dicen, me duele 4, me duele 5, a veces me dicen 8, 9, 10, y entonces después digo, dentro de 3 minutos me vas a decir que te duele 0. Y en efecto, a los 3 minutos yo mismo siento, después de darle una pasadita por los puntos específicos que antes te mencioné, de la energía, entonces yo siento ya su espalda completamente relajada, y entonces ya puedo inclusive presionarles fuerte y le digo, ¿cuándo te duele? Pues me duele 0. Entonces, pues esto les impresiona mucho y sobre todo que me permite seguir con el proceso del DOIN. Mira, hace poco tiempo, acabo de escuchar, tendrá unas 2 semanas, una conferencia sobre publicidad política. Y en realidad quedé anonadado, te voy a explicar por qué, muy sorprendido. Mira, yo sé lo que es la mercadotecnia comercial, yo tengo una maestría y antes de dedicarme a la fotografía, de hecho yo me dedico a la fotografía específicamente porque no había fotógrafos industriales cuando yo era director de mercadotecnia de un corporativo muy importante industrial. Entonces tenía yo que promover los productos y los procesos y no había fotógrafos industriales. Entraba un fotógrafo con una camarita a una planta industrial y con su flash, y le digo, usted no va a poder hacer nada, así no se puede tomar la fotografía industrial, su flash nada más puede iluminar un área muy pequeña. Entonces, pues yo metí mi cámara, porque yo debo decir que yo sentí la fotografía desde que tenía yo 8 años de edad, me llamó mucho la atención, me parecía maravilloso porque era yo muy malo para dibujar, y cuando dibujaba yo a una persona o dibujaba yo cualquier cosa, pues no tenía yo exactamente las proporciones, entonces me salían unos monigotes muy feos, así como dibujan los niños, pero yo ya no era yo tan niño, tenía yo 8 años y dibujaba yo como un niño de 3, entonces resulta que a mí me impresionó mucho que con una cámara que apretara un botón, tenías toda la perspectiva, tenías todas las proporciones, tenías todas las dimensiones, tenías todo el fondo, tenías todas las luces, tenías las sombras, tenías todo. Y entonces eso me pareció a mí verdaderamente mágico. Y entonces, bueno, ahora ya me parece milagroso, porque ahora lo que puedes hacer con una cámara y con los píxeles y con toda la tecnología que hay, pues es una cosa verdaderamente extraordinaria. En un momentito más te voy a decir hasta dónde puedes llegar con la tecnología, hasta dónde no puedes llegar y hasta dónde algunos quieren llegar y no deben. Por ejemplo, bueno, me anticipo un poquito en decir, por ejemplo, cuando quieren modificar el rostro de una persona y la quieren rejuvenecer un poco y todo lo demás, y la cambian, eso es pésimo para un candidato, porque en realidad
lo primero que comienza a hacer el candidato con su propia fotografía es mentir, porque no es tal como lo están representando, porque lo hicieron más joven, o la gente piensa que quiere presumir y tomar y mostrar una fotografía que se tomó. Ay, qué barbaridad, ya van 26 minutos. Voy a acelerar, ¿no? No tenemos prisa, amigo, no tenemos prisa. Bueno, entonces resulta que ¿en qué me quedé? Bueno, a los 86 años ya necesitas un empujoncito. Íbamos en tu anécdota de cómo dibujabas y que te encantaba la proporción. Me gustó mucho, me llamó mucho la atención la fotografía. Cuando yo ya en la universidad tenía yo que entrar a estudiar una carrera, pues no había la carrera de fotografía, desafortunadamente, entonces me metí a estudiar ciencias físico-matemáticas, porque quería estudiar física, porque digo, de alguna manera iba yo a estar en contacto con la óptica, iba yo a estar en contacto quizás de alguna forma más cercano a la fotografía, pero no me quise hacer investigador, me cambié a la ingeniería civil, como tú ya lo dijiste, terminé la carrera de ingeniería civil y después no sigo con mi historia, sino lo que tengo que hacer es ilustrar a mis amigos los televidentes sobre el tema que estoy desarrollando. Entonces decía yo que escuché una conferencia de publicidad política. Bueno, yo cuando ya me metí a la mercadotecnia comercial, y entonces estudié mucho en mercadotecnia comercial y tuve la oportunidad de tener buenos puestos en la mercadotecnia comercial hasta llegar a ser director corporativo de mercadotecnia de un grupo de empresas, y ahí es donde yo empecé a tomar fotografía. Y de ahí encontré un nicho que eran los informes anuales en aquella época, que no me voy a extender mucho en lo que era un informe anual, pero todas las empresas que estaban en la bolsa tenían que preparar un documento muy amplio sobre lo que era la empresa para entregárselo a los accionistas, y entonces había un presupuesto muy amplio para el informe anual, había grandes oportunidades, y pues yo con la experiencia que tenía en la elaboración de folletos y la toma de fotografía y todo lo demás, encontré la oportunidad de independizarme, y afortunadamente tuve la oportunidad de que me fuera muy bien, y así es como empecé a retratar a grandes personalidades que eran los presidentes de las grandes empresas en México, y a tomar fotografías de sus empresas y a hacer informes anuales. Bueno, esa es mi historia. Después ya me metí a la fotografía política, y entonces así es como he venido continuando, y esto tiene una historia de 55 años, ¿no? Bueno, pero entonces sí tengo una preparación formal en mercadotecnia comercial, y sé lo que es la mercadotecnia comercial, y el brazo derecho de la mercadotecnia comercial es la publicidad, y el brazo derecho a su vez de la publicidad es la fotografía comercial. La fotografía comercial, el fotógrafo comercial, se convierte en un comunicador, en un seductor, en un vendedor, y como vendedor tiene que saber que lo que va a tomar con la fotografía que le va a tomar tiene que vender, y para vender tiene que pasar por las 4 partes de la venta, que son atención, interés, deseo y acción. Y el fotógrafo publicitario, estas 4 partes de la venta, que son atención, interés, deseo y acción, lo traduce a impacto, belleza, ambientación y entusiasmo. Entonces la fotografía política inexplicablemente, y en esta conferencia de fotografía política, perdón, en esta de publicidad política, nadie mencionó la palabra fotografía política. Entonces yo estaba verdaderamente sorprendido. Inclusive en la fotografía comercial, hubo el padre de la fotografía comercial, que se llamó David Ogilvy, dijo: aquí terminan los ilustradores, porque un ilustrador no es tan convincente como un fotógrafo. A partir de ahora, toda la fotografía comercial debe ir ilustrada con, toda la publicidad comercial debe ir ilustrada con fotografía comercial. Entonces vinieron las diversificaciones. Entonces hay especialistas en fotografía de coches, fotografía de moda, y muchas veces no puedes llamar a un fotografía un fotógrafo de modas para que te tome la fotografía de un coche. Después viene fotografía inclusive de comida, es una especialidad, y la fotografía de comida después tiene subdivisiones, porque yo inclusive conozco a un gran fotógrafo
de comida que nada más retrata pan y mantequilla, y al retratar pan y mantequilla tú ves una fotografía de él y se te hace agua en la boca, parece que estás sintiendo ya el sabor de la mantequilla escurriéndose. Entonces hay grandes especializaciones. Ahora viene la fotografía política, y ¿qué es lo que sucede? Pues llamas al primo, llamas al fotógrafo de bodas, llamas a alguien que te está siguiendo con una cámara por todas partes, y entonces yo no me explico cómo puede haberse descuidado tanto la fotografía política, que en realidad pues es una actividad que la han puesto en un nivel secundario, y además cuando tienen que pagar una fotografía política, pues digo, si nada más es una fotografía, ¿por qué quieres cobrar tanto? Entonces yo me pregunto, por ejemplo, imagínate que hay un fotógrafo de modas que toma a modelos de esta naturaleza, como a Kendall Jenner, que ganó 22.5 millones de dólares en 2019. Esta modelo te cobra pues, fácilmente $100,000 por una sesión, pues llama a tu primo para que te la fotografíe, ¿no? Si, por ejemplo, vas a tomar un Ferrari y también llamas a tu primo, pues todavía el Ferrari quizás lo vuelvan a regresar para que lo vuelva a tomar si no le salió bien, pero vuelven a pagar $100,000 a la modelo porque tu primo no sacó unas buenas fotos de la modelo, ¿no? Entonces, cada especialidad dentro del ámbito de la publicidad tiene un fotógrafo que es un especialista en eso, y la fotografía política no existe existiendo como existe la publicidad política. Es una cosa que a mí me sorprendió en realidad. Bueno, después, mira, yo quiero platicarte un poco de lo que se ha venido diciendo a través de muchos años sobre la imagen. La imagen y la fotografía no es lo mismo exactamente, porque la imagen es el concepto global que tú captas de una persona en términos generales, pero esa imagen que tú captas en términos generales de una persona, si no está principalmente proyectada a través de un retrato en donde te represente a un líder triunfador, a un líder carismático, pues puede ser que ya tu imagen ya esté deteriorada en tu mente, ya no lo vas a aceptar, ya entró una mala imagen de esa persona en tu sentir. Pero mira, te voy a hablar de un librito, les voy a hablar también a tu auditorio, de un librito que se llama Breviario de Campaña Electoral. Esto no es más que una carta que le escribió Quinto Tulio Cicerón a su hermano Marco Tulio, que se había lanzado como candidato al puesto de cónsul de Roma, que era el puesto más elevado en ese momento, el equivalente a un presidente. Y resulta que le escribe de esta carta y le dice, no hay nada nuevo que tú vas a encontrar aquí, simplemente te escribo esta carta con el propósito de ordenarte todos los lineamientos que tú tienes que seguir para tu campaña y para que no se te olvide ninguno. Y lo primero que le dice es, te recuerdo que son más importantes las apariencias de un candidato que todas sus cualidades juntas. Eso lo vuelve a decir Maquiavelo después en otra forma, porque dice que primero te entran las características de una persona por la vista, y ya después vas a entender y encontrar cuáles son las verdaderas virtudes y características y atributos de esa persona. Entonces, esto fue lo primero que dijo Quinto Tulio, y sin embargo yo no entiendo cómo muchos consultores políticos se distraen en una cosa tan importante. Yo les he preguntado, oye, ¿y por qué no te preocupa lo de la fotografía? No, es que yo vendo mi estrategia y cuando yo ya llego, la fotografía ya está tomada, pero no te das cuenta que tu estrategia se va a detener y se va a obstaculizar si no hay un buen retrato del candidato. Bueno, pues yo cumplo con mi trabajo, así es lo que me vienen diciendo. Bueno, déjame platicarte ahora de los tres tipos de retrato, de fotografía que hay en una campaña política. Primero es el malo. Te voy a platicar de cuál es es que yo le llamo retrato porque es como debe llamársele, el retrato, porque el retrato de un hombre, ¿sí? Es un busto, ¿no? Es una fotografía del hombre donde salen los hombros y el rostro, no salen las manos, ¿no? Ahora, eso se llama un busto.
es el retrato de un hombre, es un busto. Ahora, un busto de una mujer es en donde generalmente se encuentran las manos de un hombre. ¡Ja, ja! ¡Qué chiste! ¿No te hizo gracia? Bueno, no. Bueno. Entonces, el retrato, por eso yo le llamo retrato, pues la fotografía de un hombre y es un busto, ¿no? Entonces, pero aquí le llaman fotografía política o retrato. Yo ya quiero quitar el término fotografía política y lo llevo al retrato y no, y le llamo simplemente fotografía política, sino le llamo retrato instintivo emocional. Te voy a explicar por qué. Pero lo que dice Maquiavelo es lo siguiente. En el capítulo 13, que pueden consultarlo todos los que tengan este maravilloso libro de Maquiavelo, dice en ese capítulo cómo un príncipe se hace despreciar por sus allegados, por sus dirigidos, por su población anexa, por decirlo así. El príncipe no es el hijo del rey, como nosotros lo conocemos, el príncipe le llama Maquiavelo al principal. Entonces él dice, para que un príncipe se haga despreciar, basta y sobra con que el príncipe se muestre pusilánime. Ahora, ¿qué quiere decir pusilánime? Pusilánime es una palabra muy completa. Pusilánime lo primero que quiere decir es sin ánima, pusilánime sin ánima. Y entonces abarca a todas las cualidades de un individuo, cualidades, pero anteponiéndole la preposición sin. Sin ánima, sin espíritu, sin valor, sin propósito, sin entusiasmo. Entusiasmo es una palabra también extensa o amplia, que quiere decir en, dentro, teos, Dios, y sisme, vibración. Entusiasmo es tener a Dios adentro que te impulsa a hacer grandes cosas. Pues pusilánime es también no tener entusiasmo. Entonces, cuando tú ves a una persona pusilánime en un cargo importante, pues esa persona ya se te hizo a ti despreciable porque no te gusta, no quieres, inclusive en tu código genético, que ahorita te lo explico también, no quieres tener a un líder que sea pusilánime y que no te demuestre fuerza, determinación, entusiasmo, vigor y sobre todo liderazgo, ¿no? El carisma, y además también que tenga resonancia. Resonancia es que vibre al mismo ritmo que vibras tú, a la misma frecuencia de ondas internas. Entonces, después de Maquiavelo, déjame platicarte un poquito de, a ver, pasamos el Quijote de la Mancha, déjame platicarte un poquito de lo que dijo Don Quijote de la Mancha sobre el retrato del candidato. Ah, perdón. que volteen el teléfono todos. Lo que dijo Don Quijote de la Mancha de la fotografía del candidato. Me van a decir, oye, cuando Cervantes escribió el Quijote de la Mancha no había fotografía. Bueno, y cuando Julio Verne escribió 20.000 leguas de viaje submarino tampoco había submarinos, ¿no? Pero entonces ellos se anticiparon a su tiempo. El caso es de que, mira, qué interesante. Tiene un capítulo aquí que se llama Grisóstomo y la hermosa Marcela. Mira, Grisóstomo se suicida, se cuelga de un árbol. ¿Por qué? Porque la hermosa Marcela no hizo caso. Sí, le mandó una carta muy bonita y que le decía al estilo cervantino, ¿no? Inútilmente me pides que en las horas de tu ausencia olvide tu mirada transparente, el eco de tu voz languidecente y el divino fulgor de tu presencia. Y así sigue, una cosa muy bonita. Pero Marcela le dijo, mira, tú has de tu vida un papalote. Yo no te quiero corresponder, ¿no? Y se acabó. Y entonces le dice, si no me haces caso, pues me suicido. Pues suicídate, es tu problema, ¿no? O sea, se suicida y entonces pues van los amigos y los propios familiares de Grisóstomo y lo entierran. Entonces, oh sorpresa, se presenta Marcela en la mitad del Camposanto y les dice a todos ellos, vengo a deciros, así en el lenguaje de Cervantes, qué lejos vais aquellos que pretenden hacerme culpable de las penas de Grisóstomo y aún hasta de su muerte. Hízome el cielo hermosa, y a que me améis os provoca mi hermosura. De la misma manera que si me hubiese hecho fea, quizás la que me despreciarais os provocaría mi fealdad. Entonces, ¿cómo puede venir alguien a decirme, yo te amo porque tú eres hermosa y tú hazme de amar y correspóndeme aunque yo sea feo? Ahí empieza, ¿no? Pues, ya hay una disparidad, pero entonces dice Marcela,
aunque las hermosuras corriesen paralelas, aunque fueran iguales las hermosuras, todas las hermosuras son muy agradables a la vista, pero son pocas las que te conmueven el corazón y muy escasas las que te rinden y te doblegan la voluntad. Es muy bonito, ¿no? Así es, lo explica muy bien, pero en su discurso sigue diciendo, la virtud y la honra son adornos que embellecen el cuerpo y el alma. ¿Cómo voy a darle yo a alguien mi belleza, esa belleza, nada más que porque su capricho quisiera arrebatármela? Entonces vienen dos estudiosos del Quijote de la Mancha, que se llaman Roque Barcia y Francisco Marín, y dicen, ¿por qué el gran escritor dijo en una parte hermosura y por qué el gran escritor dijo en la otra parte belleza? Y llegan a esta conclusión. La hermosura es física. La hermosura la ves con los ojos, la puedes palpar con las manos si se trata de una escultura, pero tiene contorno. Es algo que tú ves o que tú sientes, que existe. Esa es la hermosura, pero la belleza no existe. La belleza es irreal, la belleza es virtual, la belleza no es más que una sensación, es una ilusión, es una idealidad que nos conmueve con el sentir, con el entusiasmo, con una fuerza misteriosa que nosotros no conocemos porque no la podemos sentir, palpar con nuestros sentidos, pero la sentimos con todo nuestro cuerpo, con eso que se llama el alma, con eso que se llama el espíritu, con eso que se llama el corazón, que así le llamamos. Entonces, esa es la belleza. Por eso muchas veces le digo yo a los candidatos, sobre todo a las candidatas, no importa que se vean bonitos o bonitas. Y esa es la fotografía que yo llamo buena, que tampoco es tan buena en un candidato. La mala, ya vimos cuál es, en donde sale pusilánime, en donde lo ponen y lo hacen sonreír de esta forma, y sonría y después dice, a ver, pero no está usted cerrando los ojos, entonces le hacen hacer una mueca. Y una mueca en un candidato, una mueca en una persona, lo que te produce es el rechazo en la persona que lo ve. Imagínate que tú entras a una reunión y entras con una sonrisa así, y si lo primero que provoca, discúlpeme el lenguaje, pero lo primero que piensan todos, piensan así, a este pendejo, ¿qué le pasa, no? Y si, ¿de qué se ríe? Entonces es ofensivo, inclusive. Entonces tú tienes que, cuando tienes una sonrisa, tiene que ser una sonrisa espontánea. En tu sonrisa tiene que sonreír tu boca, tus músculos ristorios y sobre todo tus músculos orbiculares de los ojos. Sonríes con toda la cara. Ahora, hay que aprender a sonreír de nuestros maestros, los niños. Cuando tú ves a un niño que sonríe, sonríe con todo el cuerpo, mueve los bracitos, mueve todo, gime, hace, sonríe. Entonces es muy contagioso y eso es muy importante porque en esa forma el niño te gana el cariño de la madre y gana la comprensión y gana la ternura de la madre, gana que la madre precisamente lo mime y lo acurruque y entonces el niño ya se siente feliz. Es una manera que tiene el niño instintiva de llamar la atención de la mamá. Entonces, esa es una manera que tiene instintiva una persona, un líder, de hacerse apreciar por sus seguidores, porque es lo que muchas veces a eso se le llama carisma, cuando el carisma tiene una connotación un poquito más amplia que no tardo en explicar. Bueno, entonces ya te expliqué lo que es hermosura y qué es belleza, y ahora te voy a explicar una cosa muy importante, a ver si está el Principito. ¿No lo tenemos? Bueno, el Principito, lo que dice el Principito es una cosa muy interesante. Dice, lo esencial no se ve con los ojos, lo esencial se ve con el corazón. Y precisamente nosotros vivimos y disfrutamos y tenemos la conciencia muchas veces de aquello que no vemos. Porque fíjate, hay un dicho muy célebre de un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Anónimo y que tiene unos dichos maravillosos. Este señor dice, lo visible es para el uso, pero con lo invisible es con lo que cumple la función. Y si tú te pones a analizar, todo es así. Si tú te tomas un vaso de agua, tú puedes ver lo visible del agua, la puedes sentir, la puedes palpar, pero nunca vas a ver cómo ese vaso de agua o esa agua te hidrata. Nunca lo vas a ver. Tú puedes ver un avión, te subes al avión,
sientes el avión, te sientes en tu asiento, te pones tu cinturón y después lo ves volar. Nunca vas a ver las fuerzas, las enormes fuerzas de sustentación que levantan a un avión que pesa lo que 4 o 5 trolebuses y de repente flota con esa facilidad y se eleva. No ves las fuerzas, no ves, en realidad no ves tampoco, ¿qué te voy a decir? Todas las fuerzas que hacen acelerar un coche, lo hacen frenar, o todo lo que sucede en el mundo, lo visible es para el uso y lo invisible con lo que cumple la función. Muchas veces te dice un director de campaña, ya pusimos 2 millones de pósters. Ah, son visibles y los colocaste aquí, pero van a cumplir la función de proyectar el carisma, de proyectar el liderazgo, de proyectar algo de ese candidato que la gente diga, yo por ese sí voy a votar, contra una foto de un pusilánime que dice, yo por ese no voy a votar. Entonces, está cumpliendo una función que es invisible, que no la ves, independientemente de que hayas colocado 2 millones de pósters. Mira, aquí te voy a platicar muy brevemente de Al Ries, que tú sabes, también saben todos tus televidentes, el gurú del marketing mundial, el que me puso ese video al principio, en donde expresó que le había gustado mucho el retrato que le hice. Esas son las 22 leyes del marketing. Él utilizó 2 leyes del marketing muy interesantes, que es la ley de la mente, que dice, el campo de batalla no es el mercado, es la mente del consumidor. Ahí es donde tenemos que llegar. Esa es una de las leyes básicas. No busquen el mercado y no busquen las características del producto y no busquen las cualidades del producto. Busquen entrar en la mente del consumidor. Esa es una de las leyes. Y otra de las leyes que dice él es, la percepción es la realidad. Cada quien tiene de la realidad su propia percepción. Entonces, él junta estas 2 leyes y entonces posicionamiento. Escribe un libro que se llama Posicionamiento. Y en el libro de posicionamiento, pues, ¿qué te voy a decir? La esencia de este libro de posicionamiento es, dice, el concepto que ha revolucionado la comunicación publicitaria y la mercadotecnia. Es un concepto muy importante de cómo te entra una idea a tu mente rompiendo todas las barreras, sobre todo lo que te dice. Una idea tiene que entrar a tu mente porque tu mente ya está muy protegida con muchas barreras por toda la información a la que se encuentra sometida y atacada. Entonces, es muy difícil meterte a la mente de alguien, pero cuando tú logras entrar a la mente de alguien, entonces ya te posicionas de esa mente y entonces ya puedes estar tranquilo si tú tienes un producto, lo tienes posicionado, ¿no? Esa es fundamentalmente la esencia de todo este libro. Entonces, por eso te digo que una foto buena, en donde el candidato salga bien, bien entre comillas, es una foto que no tiene fuerza. ¿Por qué no tiene fuerza? Porque salió bien. Entonces, entre toda la información que tú recibes, pues tú te bloqueas. Hay tantas fotos de artistas de cine que salen bien. Muchas veces a mí me pasó un detalle, por ejemplo, que retraté a una candidata. Y la candidata pues salió como yo lo retrato. Como voy a explicar después, que tiene que tener mucha fuerza en la mirada, mucho entusiasmo, perfectamente bien mostrados por los músculos ristorios y cigomáticos, una sonrisa adecuada que no parezca una carcajada, porque les cuentan un chiste y se ríen. Digo, entonces tampoco se trata de qué te ríes, ¿no? Si estamos en un momento difícil, estamos en crisis, estamos en pandemia, si estamos acá, ¿de qué te ríes? Entonces tiene que tener una sonrisa de optimismo, no una sonrisa de carcajada, pero una mirada firme, una mirada fuerte, una mirada penetrante. Entonces, así es como yo retraté a esta candidata. Y había llegado con su mechoncito aquí agarrado, sus pelitos, ¿cómo se llama? Su borlita. Muy bien, se veía muy bien. Pero alguien le dijo, no, así no. Tú tienes que soltarte el pelo y mostrar tu feminidad y que eres muy guapa. Y era una mujer madura. Y pusieron esa película, esa fotografía, quitaron mi fotografía, pusieron la fotografía que le tomaron así, muy glamorosa, y la pusieron a un lado de un anuncio de un shampoo de cabello con una modelo joven y con un cabello despampanante perfectamente bien preparado para la toma fotográfica. Entonces, pues desmereció, porque tú veías a la modelo, la veías a ella,
Pues no, pero ella no tenía que mostrar una hermosura que no tenía por qué mostrarla. Ella tenía que mostrar una belleza de liderazgo, que eso es lo que hubiera convencido a la gente. No siempre vas a votar por el más guapito, y pues entonces digo, todos los que son los que salen en la portada del Men's Health son los que serían los políticos, ¿no? Y quizás nos sería mejor, ¿no? Bueno, ¿qué sigue, Arnie? Entonces, mira, lo que dice mi querido amigo Ricardo Homs, este es un gran maestro, Ricardo Homs, ¿no? Inclusive él fue socio de Al Ries y de Jack Trout. Él tiene este libro que dice las 28 reglas de oro de la estrategia electoral, y lo que dice mi amigo Ricardo Homs es que un candidato debe tener una identidad, es la primera regla, y la identidad que debe tener un candidato es específicamente la del líder triunfador. Y mira, ya voy a entrar ahorita en el tema porque ya voy a agarrarme fuerte, mira, ya, para darles tiempo que me hagan preguntas. Bueno, esta es una cosa muy interesante. Pásame ahorita el de Kahneman, el del lápiz, el del lapicito. Bueno, lo que me pasa es el de Kahneman. Aquí está el de Kahneman, mira. Ese señor, Daniel Kahneman, es psicólogo, pero le dieron un premio Nobel de Economía, hazme el favor, ¿no? Por sus aportaciones, pues son cosas raras que suceden, ¿no? Dice, Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, pero él es psicólogo. Y él trabaja en la Universidad de Princeton. Ahí también trabaja un científico que se llama Alexander Todorov. Te voy a platicar de Alexander Todorov. Es un científico que ha estudiado la reacción que tiene una persona en función de la expresión de la otra. Y fíjate qué experimento tan interesante ha realizado Alexander Todorov, todavía que sigan viendo el libro de Kahneman. En un auditorio muy extenso, muy amplio, ¿no? Por ejemplo, digamos, el del Cine Estadio, que tú te imaginabas cómo estaba amplísimo, en una galería enorme, reunía un grupo numeroso de gentes y les proyectaba fotografías de hombres. Pero la duración de cada proyección era de 1/10 de segundo. Proyectaba, había una luz tenue para que tú más o menos pudieras ver la proyección y pudieras ver una hoja de papel que te había entregado. Entonces proyectaba un retrato de un hombre y te pedía que calificaras los atributos que él, la suma de los atributos llamó carisma, y que esos atributos son los que yo te acabo de comentar, que son, por ejemplo, la fuerza, la confianza, la que te da el propósito que tú le ves a la persona, lo agradable que esa persona te significa a ti, el entusiasmo que te transmite esa persona, la bonomía, que es una palabra que viene de buen hombre. Todos esos atributos se calificaban y la suma de esos atributos era lo que él llamó carisma. Ahora, esas personas proyectadas, esos hombres proyectados, no eran al azar, eran candidatos que habían contendido en alguna elección libre y democrática en alguna parte del mundo, los había elegido así y los había juntado. ¿Y qué crees que resultó? Que las calificaciones más altas coincidieron en un 90% de los que habían triunfado en las elecciones. Entonces, quiere decir que nosotros, la gente, tenemos en nuestro código genético un concepto básico para detectar lo que es un líder. Pásame el mono desnudo, ¿no? Por favor, ¿sí? Si es que lo tienes. Mientras, te voy a platicar de este libro, que es un manual de campaña. Digo, aquí se ve nada más amplificamos la portada, pero es un libro así de grueso. Tú lo conoces, ¿no? De los maestros Mario Martínez Silva y Roberto Salcedo, ¿no? Que también al maestro Mario Martínez Silva he tenido el gusto también de retratarlo, ¿no? Y es un querido y cercano amigo mío. Pero mira cómo dice aquí, teoría y práctica de la persuasión electoral. O sea, una campaña política tiene como propósito fundamental la persuasión, el convencimiento, el meterte en tu mente, el posicionar al candidato para que tú digas, este es y no puede ser ningún otro.
Pero ahora te voy a platicar una cosa muy interesante. Mira, aquí Desmond Morris, este libro se hizo muy famoso en su época, y entonces te habla de la evolución del ser humano. Y te platica cómo empezó la evolución, cómo supuestamente en el África unos árboles empezaron por un cambio climático a morirse, y entonces se morían los árboles, entonces los changuitos que vivían en ellos, pues quedaron a ras de tierra, quedaron en la llanura, y entonces dijeron, ya no tenemos los frutos donde comer, tenemos que hacernos cazadores, pero entonces no había lugar en sus mandíbulas para unos colmillos, ni en sus manitas chiquitas de changuitos, no había lugar para unas garras, y no podían luchar ni ponerse a la par de los grandes cazadores profesionales, como inclusive los lobos, o los gatos salvajes, los tigres, los leones, ¿no? Entonces no tenían nada que hacer. Entonces la naturaleza en su evolución es una cosa maravillosa, porque encuentra soluciones en donde pues uno no se imagina. Esa es la fuerza inmensa que está en la naturaleza, y quien está detrás de toda fuerza extraordinaria e inmensa para los que creemos tener esa fuerza superior, ¿no? Entonces resultó que estos changuitos no tuvieron dónde desarrollar su capacidad de cazadores, y entonces automáticamente empezaron a desarrollar su cerebro, y de ahí vino todo. Para ver un poquito más lejos y para protegerse empezaron a caminar en dos pies. Después vino la maravilla del dedo opuesto a todos los demás, y así vino la evolución. Pero cuando ya el hombre o los changuitos pasaron ahí en el eslabón perdido que dicen, ¿no? De chango a mono, ahí se estaban perdiendo. Entonces resulta que aprendieron cosas muy importantes, que la fuerza estaba en el grupo, pero no en un grupo totalmente diseminado y anárquico, sino en un grupo ordenado. Y entonces fue cuando se empezó a dar el concepto de liderazgo. Ahora, el concepto de liderazgo lo tienen los mamíferos también. Mira, los indios americanos, ¿sabes cómo cazaban búfalos? Mira, espantaban al líder de la manada, lo llevaban hasta un precipicio y hacían que este pobre búfalo pues, se despeñara. Entonces, cuando veían los otros búfalos que se despeñaban, se iban y se despeñaban. Y entonces ellos tenían que detener a toda la manada para que no se despeñaran. Nada más decían, bueno, de acuerdo con nuestras necesidades, nada más necesitamos 6 búfalos, 3 hembras, y no. Y entonces se llevaban su ración de la semana de carne, nada más los detenían a los demás, y esperaban que hubiera otro líder para hacerse su nueva ración. Pero eso es como cazaban, simplemente el grupo de búfalos, los animales, perdían inclusive su instinto de conservación, y eso es lo que le pasa también a un grupo social. Pásame a Lebón, a ver si lo tienes por ahí, ese rojo, ¿no? La psicología de las masas, a ver si está por ahí. Mira, entonces ahorita te voy a hablar también de la psicología de las masas, y es exactamente lo que le pasa a los seres humanos cuando están en un grupo. Ahorita voy a llegar a este tema que es muy interesante, pero ahorita que hablé de los búfalos y de los seres humanos, ¿no? En el código genético, ya en el código genético de los mamíferos, está eso, el de que siempre hay un líder de la manada. Inclusive, los lobos son muy interesantes en su manada. Fíjate, tú sabes cómo se desplaza una manada de lobos. Mira, primero van los más viejos, porque no los dejan atrás, porque no podrían llevar el ritmo. O alguno que esté enfermo, van primero. Bueno, más bien, primero va un grupo de lobos, sí, van los más viejos, esos son los que llevan el ritmo, son los que llevan la pausa, son los que llevan la velocidad. Después vienen un grupo de guerreros, ¿no? Porque ellos son los que pueden atacar rápidamente hacia el frente. Después, entre un grupo de guerreros y otro grupo de guerreros que viene más atrás, vienen las lobas que están preñadas, ¿no? Después vienen otra vez los grupos de guerreros, tienen un grupo también de guerreros laterales para los ataques laterales, y el líder de la manada va solo, siempre se maneja solo, va dándole la vuelta por todas partes y muestra el camino y ya les dice por dónde ir, pero siempre hay un líder que establece el orden y establece el seguimiento. Entonces, volviendo al mono desnudo,
en toda la etapa evolutiva, que es muy interesante, y sobre todo hay un capítulo fenomenal que es el de la neotenia, que te sorprende. La neotenia es cuando se detiene la evolución y no se evoluciona rápidamente, y es algo que le pasa a un animalito que tenemos en medio que se llama la salamandra, que ha sido el centro de muchos estudios científicos de todo el mundo, porque inclusive se puede reproducir en un estado que todavía no alcanza la madurez, se llama la salamandra, y el ser humano que detienen su evolución, es decir, un caballo a los 3 años ya te gana carreras, un toro a los 3 años lo metes al toreo, a la lidia, ¿no? Y en cambio, un hombre a los 3 años no es nada. A los 30 años, fíjate, a los 30 años se va de la casa de sus papás y sus papás lloran porque se fue. Y pasa un año y regresa a los 31 y los papás vuelven a llorar porque regresó. Entonces, el hombre se tarda mucho en evolucionar. Entonces, ¿por qué se trata tanto? Para desarrollar su cerebro, porque no tiene todo el instinto de cazador con el que viene ya un león o un tigre o una fiera. Entonces el hombre tiene que aprender dentro del grupo y hacer una sociedad. Bueno, pues esa es una cuestión muy interesante que han estudiado muchísimo los sociólogos. Bueno, pero en el mono desnudo, las últimas etapas de la evolución del hombre son dos muy importantes y muy impresionantes. Una es el lenguaje facial. Somos los únicos seres en todo el universo conocido que tengamos 50 músculos en el rostro que nos sirven para comunicar emociones. Entonces tú te das cuenta cuando una persona se está riendo de ti o se está sonriendo, te va a hacer una travesura, o un hijo te está mintiendo, porque tú lees automáticamente en tu código genético, lees las emociones. Eso es una característica, por ejemplo, en una tribu cuando llegaba uno de los miembros de la tribu y acababa de ver un tigre, no tenía que decir, vi un tigre con rayas y describirlo, tú ya nada más te compré en la cara, ya sabías que había visto un tigre, ¿no? Entonces, resulta que esto es una característica humana porque nosotros nos comunicamos con el rostro mucho antes de que empezáramos a hablar, ya después, entonces hubo algunas modificaciones en nuestra garganta, en nuestras cuerdas vocales, y entonces ya cuando empezamos a hablar ya no paramos, ¿no? Así cuando comienza con los niños, el niño, y después ya cuando comienza a hablar el niño, cállate, cállate, yo creía que me llamaba cállate idiota hasta que cumplí 10 años, ¿no? Bueno, pero otro concepto importantísimo de liderazgo, de evolución, es el liderazgo. Los seres humanos aprendieron que no podrían cazar juntos si no había un líder. Y el líder era un miembro especial de la tribu el que su sola presencia obligaba a los demás a rendirles pleitesía, a obedecerlo, a temerlo. Por eso se dice que el carisma es una característica nuda, desnuda. ¿Eso qué quiere decir? Que no necesitas tener 5 estrellas aquí para que te hagan caso. Automáticamente tu ascendencia moral, tu fuerza moral, tu característica carismática es lo que te da a ti la fuerza precisamente para liderar a un grupo. Bueno, entonces, ahora déjame de platicarte de esto que es muy interesante. Ya estamos llegando al meollo del asunto. Yo creo que ya con todos los que he dicho va a haber muchas preguntas. Mira, Jürgen Klarik es uno de los neurólogos más eminentes de la época moderna y tiene un laboratorio extraordinario que te pone una serie de controles eléctricos en el cerebro y puedes tú ver qué parte de tu cerebro es la que está actuando y está pensando y en colores y todo lo demás. Entonces te ha hecho muchísimas pruebas. Él lo hace fundamentalmente porque le pagan un dineral las empresas de productos, porque esa es la diferencia entre la mercadotecnia comercial y la mercadotecnia política, que la mercadotecnia comercial es una empresa que no se va a acabar en 3 meses, ¿no? O ganas o pierdes, y puedes tener un lugar. La mercadotecnia política no puedes tener un segundo lugar, y nada más tienes 3 meses para una campaña, o ganas o pierdes y se acabó todo, ¿no? Y después ya cuando pierdes, de por sí ya no te queda presupuesto, no vas a tener un presupuesto para hacer un estudio de mercado, un análisis. ¿Por qué no ganamos la campaña? ¿Por qué perdimos? Entonces,
las empresas comerciales sí tienen una investigación muy extensa para ver cuál es el estudio del consumidor, y ahora con las tecnologías modernas se ha encontrado una cosa muy interesante, que es lo que dice Jürgen Klarik aquí. Dice, estamos ciegos porque siempre nos hemos dedicado o al razonamiento del consumidor, o quizás hasta las sensaciones emocionales, pero el consumidor decide como decidimos todos los seres humanos. El 90% de las decisiones las hacemos con el inconsciente, con el cerebro reptiliano. Le han dado por llamar el lagarto los neurocientíficos. Ahora, nada más te platico muy brevemente de este aspecto, ¿no? De lo que es la publicidad subliminal, porque cuando yo te dije que Alexander Todorov proyectaba las fotografías a 1/10 de segundo, tú puedes captar todavía a la tercera parte de 1/10 milésima de segundo, a 1/3 milésimo de segundo. Y mira, esto no es una cosa reciente. Vance Packard lo descubrió y en este libro describe un fenómeno muy interesante. Una película que se llamó Picnic, de Kim Novak y William Holden, cuando estos iban al picnic y entonces William enamoraba a la Kim, resulta que salió un letrerito con una duración de 1/3 milésimo de segundo que decía, tengo sed, quiero este refresco. Pues las ventas de ese refresco aumentaron en un 75%. Se prohibió la publicidad subliminal. Se prohibió en Estados Unidos, aún sigue prohibida, y se prohibió en España. Pero entonces, esa es una ventaja que tiene la mercadotecnia política, que sí puedes utilizar la publicidad subliminal, porque nada más te ven la foto de un líder, de un candidato carismático, y automáticamente ya te entró a lo más profundo de tu conciencia, de tu ser, el hecho de que ese es un líder, cuando la foto está bien tomada. Ese es un líder, y a ese ser lo tienes que seguir. Y entonces, toda la comunicación que tú tienes con ese ser, con ese líder, es automáticamente visceral. Ya si te dice cosas que se le ocurren, o si se equivoca en algo, tú lo vas a perdonar. Y si cualquier cosa sucede, tú le vas a perdonar todo, pero ya ese líder ya te tiene ganado. Vuelve a pasar el de Le Bon. Bueno, pásame este de los 50 sociólogos. Mira, esto ha sido muy interesante, porque a medida de después de la era industrial, el comportamiento de la sociedad dio origen a muchas personas que se pusieron a estudiar pues a la sociedad, inclusive en la era industrial. Por ejemplo, pues hubo un señor que se llamó Taylor, que dio origen, Robert Taylor, al Taylorismo, porque fíjate que, por ejemplo, la elaboración de un alfiler requiere 18 operaciones diferentes, y entonces pues un señor que haga 18 operaciones diferentes pues puede hacer 4 alfileres diarios. Y para producir los alfileres, entonces, él inventó la división del trabajo, y entonces ya empezó con una era industrial, y después vino la era industrial de la línea de montaje de Ford, y todo esto que nosotros sabemos en la historia. Pero ha habido muchos sociólogos que han estudiado el comportamiento humano, hasta que llegó inclusive, ya te platiqué hace un momento, de Le Bon, que habla de lo que es una masa, y Le Bon y con Lindholm te voy a platicar algunas cosas muy interesantes. Mira, este señor ya habla del carisma. Fíjate, la masa y el carismático forman una unidad. Es decir, si a la masa le quitas el carismático, el líder carismático, la masa se convierte en una multitud, en un tumulto. Haz de cuenta que es toda la gente que está en un mall, pero pues cada quien tiene su propia inclinación o su propio interés. Uno es un aparador, otra vez aquí, otro se mete en una tienda, y no está unificada. Pero en cuanto toda esa masa tiene a un líder, se establece una interconexión increíble. Ahora, no sé, hay muchas cosas que no se pueden explicar. ¿Cómo puedes explicar que los búfalos perdieran la conciencia de su instinto de conservación y se arrojaran al vacío cuando era que se arrojaba el líder? Lo mismo sucede en una masa. Se pierde la individualidad, se vuelven todos heterogéneos. Se vuelven todos homogéneos, se pierde la heterogeneidad, se vuelven todos homogéneos, se pierde la individualidad. O sea, lo mismo actúa, porque no piensan, lo mismo actúa un débil mental que un doctor en ciencias. Es la masa. Ahora,
El líder y la masa tienen una interacción absoluta. Es decir, ¿dónde está el fulgor, el brillo, la fuerza del líder? ¿Dónde se refleja? En los ojos de los seguidores. Entonces, si al líder tú le quitas a los seguidores, pues se queda una persona toda solita. Muchas veces sucede eso, que sale un líder de un meeting y sale inflado porque todo el mundo le aplaudió y todo el mundo le besó la mano y todo lo demás, y llega a la esquina y lo para un agente de tránsito y le dice, usted no sabe quién soy yo, pues un señor que se pasó el alto, ya solito, pues es un señor totalmente abandonado. Si no tiene seguidores, una persona, pues no es un líder está en función de sus seguidores y un grupo está en función de su líder. Y entonces el líder tiene un poderío enorme natural sobre sus seguidores, tiene un magnetismo increíble, inspira y atrae a toda la gente, establece una unión compulsiva y psicológica, establece un lazo emocional muy estrecho y sobre todo todos los que están en el grupo adquieren un compromiso total. Una revolución no es porque un señor o por alguien le dijo, oye, vamos a quitar al rey y vamos a derrocarlo. No, tiene en realidad que lograr que toda la gente, que todo el grupo, que todo el pueblo tengan un compromiso profundo con un carismático para que todos puedan sentir esa emoción, inclusive llegar hasta el autosacrificio. Es una dinámica de conexión muy estrecha. Es una fusión, es el yo poderoso del líder que pulveriza al yo menos poderoso del seguidor, y esa energía no se pierde, sino que se transforma en adoración al carismático. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con el seguidor? Que se le rinde y se le doblega completamente la voluntad, y el líder no tiene que comunicarse con él verbalmente ni decirle nada, simple y sencillamente es una comunicación visceral. Yo te sigo, yo doy la vida por ti. Eso es lo que sucede con la cuestión del carisma. ¿Qué falta? Bueno, pues yo creo que aquí ya tenemos un conjunto de situaciones en donde 1:13 podemos tener todavía unos 15, 20 minutos de preguntas y respuestas, ¿no? Yo creo, si hay alguna duda en tu público, yo con mucho gusto se las respondo, o trato o puedo responderlas con un no sé, porque soy una persona sencilla y humilde que no sé muchas cosas, ¿no? Estimado David, de entrada quisiera agradecerte sobremanera. Hay una expresión que quiero comentarla como tal, la dice Carlos Villota Santa Cruz, y creo que es enriquecedora de lo que vivimos hoy. Dice, el poder de la palabra de David Ross elevado a la experiencia. Amigo, creo que lo que nos acabas de comentar, elevado a la experiencia que tú nos has podido compartir, es sumamente enriquecedor. Voy a hacer una selección de algunas de las preguntas que comenzaron cuando estabas en plena exposición con algunas de ellas, y abrimos el foro para que nos puedan llegar algunas más. Nos hacen una primera pregunta que resulta interesante con Bernardo Macedo. Bueno, de entrada, antes de pasar con Bernardo, quisiera comentarte, tenemos amigos que nos están viendo de Veracruz, de Zacatecas, de Yucatán, de varios municipios del Estado de México, Toluca, Sinacantepec, San Felipe del Progreso. Ha sido un foro muy rico, estimado David. Nos hacen una primera pregunta de Bernardo Macedo que dice, ¿y qué haces con esta técnica del do-in si no quieren que se les toque? ¿Qué haces con un fotografiado que no quiera que se le toque? Mira, he tenido extraordinarias experiencias. Retraté a don Rafael Macedo de la Concha, y esto fue para un retrato que se le entregó públicamente por parte de una asociación. Entonces vino don Rafael Macedo de la Concha a tomarse la foto, y el día que yo le entregué el retrato públicamente en un homenaje que se le hizo, me dijo, maestro Ross, yo tengo mucho que aprender de usted. Y yo me quedé así, impresionado. Rafael Macedo de la Concha es un general que fue procurador general, valga la redundancia, general de la República,
Y entonces yo no le pude preguntar en ese momento, oiga, pues, ¿qué pudo usted aprender de mí, no? Pero yo guardé la oportunidad, para una mejor ocasión, y cuando se presentó esta circunstancia propicia, me le acerqué a don Rafael y le dije, oiga, ¿usted me dijo esto? Sí, en efecto. ¿Y qué pudo usted aprender de mí? Y me dijo, mire, le voy a decir esto. Yo soy militar, siempre he sido militar y me sentí militar desde que tenía yo 12 años. Ya me sentía yo militar. Yo tuve mi carrera de militar y como siempre me siento como militar, no puedo soportar que un hombre se me acerque y me toque. Entonces, cuando usted se me acercó y me empezó a tocar, dice, yo lo iba a mandar a usted a volar, me dijo. Pero fíjese que no pude, me dijo. Lo vi tan seguro, tan sereno, tan profesional. Yo estuve un poquito reacio, pero usted me volvió a sentar y me volvió a poner, y órale, a huevo. Y me dice, mire, me da pena decirlo, pero ahí me hubiera usted podido bajar los pantalones. No tuve otra alternativa y eso es lo que yo le admiro, le tengo que aprender de usted. La fuerza que usted tuvo precisamente para aplicar su método. Después retraté a un gobernador que había sido secretario de Estado también, ¿no? Era el gobernador de Sonora, no me acuerdo ahorita de su nombre, y me dejó un comentario, por siempre me dejan un comentario, y me dijo, como buen doctor, pienso que un buen fotógrafo debe ser imperativo, o sea que tampoco les di para dónde moverse. Quiero decir, bueno, no he tenido en realidad un problema de eso. Bueno, al principio, te voy a decir una cosa, al principio, mira, las mujeres sí, con las mujeres estaban un poquito como que renuentes, ¿no? No toco ninguna parte que no sea una parte que pueda yo tocar, ¿no? Pero de todas maneras, fíjate que ahora, que yo ya tengo 86 años y que las mujeres con esa intuición femenina se dan cuenta que ya soy totalmente inofensivo, ya se entregan a mis brazos así. Ya me perdieron el miedo. Estimado David, nos preguntan también, que debo decirte, hay algunos comentarios que se han hecho el día de hoy que hemos sido muy cuidadosos porque eso de las nuevas disposiciones de la violencia de género nos obligan justamente a cuidar mucho este aspecto. Y ahí va una pregunta que quiero hacerte. ¿Cómo reflejar en este nuevo escenario de competencia política? En algunos casos hay personas que han tenido una trayectoria y esa trayectoria los ratifica como líderes políticos. Pero de pronto por esta cuestión de las políticas de género, he sido testigo de algún caso en donde ponen a un aspirante y le dicen, pero en tu municipio va mujer, y entonces el aspirante dice, bueno, no voy yo, pero va mi señora, o no voy yo, pero va mi sobrina, o no voy yo, pero ¿cómo lograr en estos candidatos que no son propiamente los que arrastran la masa, cómo hacer en estos candidatos que están entrando por circunstancia, cómo reflejar esas condiciones de liderazgo? ¿Es posible, amigo? Bueno, claro que sí. Lo que yo te voy a decir es esto, mira, un líder que sea muy líder, cuando tú lo separas del grupo, lo que acabo de decir, cuando tú lo separas del grupo no es un líder, es un señor nada más, no tiene sus seguidores, está separado del grupo. El carisma es algo que va en función de un grupo, es como una unidad, líder y grupo. Tú lo separas, el grupo no es un grupo, es un tumulto. El carismático no es un carismático, es un señor solo. Entonces, a ese señor solo que tú lo sientas. Yo he visto, al contrario, te voy a decir el caso contrario, he visto a grandes líderes que se sientan y que les toman una fotografía horrenda. Mira, alguien me platicó, no me acuerdo quién fue, que estuvo que vio cuando, era un diplomático, una persona muy importante, que vio cuando fueron a retratar a Putin. Y oye, a Putin yo le hubiera sacado un provecho, pero increíble. Y le sacaron unas pinches fotos mediocres.
Y eso sucede muchas veces a grandes líderes. Ahora, yo también, una vez en un aeropuerto me presentaron a una persona que me pareció una persona pues, muy agradable, muy carismática, muy dicharachero, muy inteligente, fenomenal. Y yo había visto su fotografía de candidato, lo tomaron con una carita así, con una mano así, con un corazoncito pintado acá. Y el publicista había dicho que este era su familia, él, su esposa y sus 3 hijitos y que se querían mucho. Y entonces ese es el mensaje que lanzaron y así lo sacaron con una foto de candidato. Bueno, pues eso es una ridiculez, es un absurdo. O sea, han llevado la fotografía política a un extremo de ridiculez, pero verdaderamente asombroso, pasmoso. Entonces, no le han dado la importancia que implica y que merece. Y cuando la misma fotografía, el mismo retrato instintivo emocional de una persona lo puede proyectar como líder, todos somos líderes. Mira, yo pongo a una persona y le digo, piensa en algo que te encabrone. Ahora, aprieta los puños y aprieta las manos. Ayer precisamente sucedió, tuve un caso así, una persona muy rígida, que la retraté. A ver, aquí está mi asistente que me ayudó ayer. A ver, asómese aquí rápidamente, dígale cómo cambió la persona. A ver. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Sí, el día de ayer tuvimos la presencia de una persona que vino y en un inicio sí estaba muy rígida. Él mismo se declaró que era una persona que era muy difícil de tratar, de manejar. Una vez que el ingeniero le hizo el tratamiento del DOIN, la persona participó, ella misma proponía poses. Ella es la persona, porque fue un hombre. Perdón, Estuvo así, y ya después dice, oye, sí. retrátame así. Era un actor nato, todo tieso. Entonces se transformó. Él mismo declaró que ¿Sí? se había transformado. Bueno, gracias, Susana Distancia. No, Muy porque bien, amigo. no es Susana Distancia, ahí Oye. se lo hizo, ¿no? Sí, sí, para todos, para todos. Oye, nos pregunta Karina Gutiérrez, que creo que ya lo has explicado, pero a manera de resumen, dice, desde tu punto de vista, David, ¿en qué radica el carisma de un candidato? Pues ya lo dije, en la suma de todos los atributos. O sea, tiene que tener un magnetismo personal, tiene que tener poderío, tiene que tener fuerza, tiene que tener entusiasmo, tiene que tener todo esto, pero de una manera natural. Ahora, te voy a decir una cosa. Hay unos gorilas en el África que nacen con una marca que abajo en la espalda es un puntito blanco. Entonces esos son los que nacen líderes, fíjate. Ya la misma naturaleza les puso un puntito en el coxis. Parece mentira. Entonces esos son los líderes. Entonces ya no solamente por el puntito blanco, que otro gorila no lo ve de frente, pero es una característica que tiene por atrás, pero el gorila que lo va a ver de frente automáticamente ve su fuerza, su carisma, su determinación, su fuerza natural. Tú muchas veces lo ves en la escuela desde chiquitos. Ya hay uno que es el más valiente y que no es ostentoso y que es tranquilo y que es seguro de sí mismo y que tiene ciertas características de liderazgo. Eso es el liderazgo, ese es el carisma. Ahora, hay una cosa que tengo que agregar que es una cosa muy importante. Ahora la fotografía, lo que no dije en mi plática, la fotografía se hace más importante en esta época en donde ya no puede haber mítines, ya no puede haber discursos públicos, ya no puede haber todo esto. Es muy importante que tú en tus redes sociales mandes una foto de un carismático para que después te gane esa foto a la persona, te entre, se posicione un líder que tú respetes. Entonces ya el candidato ya una vez que introdujo su esencia, su característica específica, su carisma en tu mente y en tu percepción, ya ese señor ya puede actuar como candidato con una facilidad muy grande. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a lubricar todas las actividades que intervienen en una campaña y además la foto de él va a trabajar sola, porque trabaja, si la pones en un espectacular o la pones en cualquier otro lugar, trabaja las 24 horas, no necesita mantenimiento, no necesita supervisión, ya está trabajando continuamente. ¿Y cómo está trabajando? Pues está trabajando con lo invisible, porque ahí está la foto visible, pero la foto tiene que trabajar con lo invisible. Si no tiene DOIN atrás, si no tiene una preparación previa, esa foto no te va a servir. Ahora, hay otros que se hacen llamar disruptores, te voy a decir cómo disruptan. Entonces toman varias fotografías
y entonces le ponen el ojo de que salió muy bien acá, y la sonrisa, y después le ponen esto, y entonces te hacen un Frankenstein, y después lo juntan todo y lo hacen bonito, pero no, esa foto se ve bien, pero no trabaja bien. Nosotros tenemos un código genético, tenemos una brújula, algo que detecta y determina si la persona se está riendo con los ojos o nada más tiene unos ojos de enojado y una sonrisa de contento y les encimaron las dos partes de la cara. Eso es lo que están haciendo con la computadora. Pero entonces eso es tan peligroso como una foto mala. Y yo he visto muchas fotos en esa forma. Eso es una disrupción falsa. Nos pregunta Darenquita Vera, dice, tengo una pregunta. Si un candidato expide en su manera de ser y de verse ternura, ¿cómo lograr fuerza en sus fotos? Mira, ayer te podía yo traer otra vez a mi gorila, ¿no? Que está muy grandote, mi asistente Ubaldo. Mira, te voy a decir una cosa, esta es una cosa muy, muy sencilla. Yo invito a todos tus televidentes que hagan este experimento, que se vean en el espejo y que nada más hagan esto. Aprieten los puños y aprieten la mandíbula. Y van a ver como unos músculos que se llaman orbiculares de los ojos y orbitales de los ojos y orbiculares de los párpados se estiran, se extienden un poquitito. ¿Por qué? Cuerpo y mente, tú eres una unidad. O sea, tu cerebro, tu hipotálamo, no entiende palabras, pero sí entiende que tú, por ejemplo, aprietas los puños, entonces se pone alerta porque dice, aquí va a haber golpes, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Por qué está apretando? ¿Por qué está apretando una parte de mí, está apretando los puños? Entonces hay una alerta. Ahora aprietas las mandíbulas, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues aquí son signos de que te estás enojando. Entonces tú dices, ¿por qué se enoja? Entonces te abre los ojos. Es lo mismo que cuando te espantan, abre los ojos también. ¿Por qué? Para ver de dónde viene el peligro. Entonces cuando te enojas, tú también tienes que ver en dónde está, por qué está tu enojo. Entonces, tú, ¿qué te voy a decir? Tú puedes manejar hasta cierto punto a tu hipotálamo con tus músculos de tu cuerpo. Tú te pones tenso y no te puedes dormir tenso, ¿no? Te tienes que relajar para dormirte. Entonces tú eres una completa unidad. Ahora, si por ejemplo aprietas tus puños y aprietas tus mandíbulas y todavía te ayudas con un pensamiento de alguien que te cae mal, pues automáticamente se te van a abrir más los ojos. Entonces, esa es una forma en la que tú puedes empezar a abrir los ojos. Pero ya con el do-in y todo lo demás, automáticamente está todo tu rostro completamente relajado. Es como si ¿qué te voy a decir ahora los teléfonos que tienen una magnífica comunicación? Porque mira, yo me acuerdo de un chiste, te lo voy a platicar muy rápido, ¿no? Se encontraron a un jefe en la Amazonia que hablaba español y le preguntaron, oye, ¿y tú cómo aprendiste a hablar el español? Y dice, a través de un radio de onda corta. Digo, ya había aprendido el español. Pero entonces ahora ya le quitaste toda la interferencia al radio de onda corta, porque los teléfonos los oyes muy bien, y cuando tú quitas la interferencia y toda la tensión en un rostro y lo relajas, y quitas toda la interferencia de tensión en un cuerpo y lo relajas, y le quitas el miedo escénico con la adrenalina, con todo lo demás, la persona es otra y la puedes manejar muy fácilmente. Entonces la persona se pone como te acaba de decir ayer fue una cosa sorprendente para nosotros, porque el que estuvo así tieso, entonces de repente se dice, mira, a mí me gusta más que así suelto, toma unas fotos así, y él mismo hizo unas poses extraordinarias, fenomenal, estábamos impresionados. Suele pasar, amigo, suele pasar. Nos comenta Raúl Rodríguez Bautista, tuve el honor de fotografiar al maestro David Ross para la portada de la revista Campañas y Elecciones, Campaña de Elecciones. Raúl. Una noche antes no dormí por la responsabilidad que tenía por fotografiar a un señorón de la fotografía. Un honor ser su amigo. Saludos a todos desde Puebla. Es Raúl. Raúl Rodríguez Bautista. Mándamelo saludar. Es la mejor foto que me han tomado en mi vida. Raúl, además, a ti te voy a dejar mi legado. Tú eres uno de los señalados para mi legado, Raúl. De hecho, nos señala más adelante. Dice, los políticos no le dan la importancia a la fotografía política. Perfecto, sí. Nos pregunta también, finalmente,
¿cuál es la clave de la fotografía política en la pospandemia? Ahora sí, la pregunta estuvo muy difícil. Déjame sobrevivirla, ¿no? Déjame sobrevivir a la pandemia. Y entonces vamos a tener que enfrentar una situación totalmente nueva. Pero yo pienso que en la política siempre va a ser de vital importancia el retrato político, por lo que es el retrato político, por lo que significa y sobre todo por lo que proyecta en el grupo, que es un grupo humano que reacciona pues como un grupo tribal y reacciona como una masa a la que describen todos estos sociólogos de la psicología de las masas. Entonces, nosotros llevamos en el código genético el concepto de un líder al que vamos a respetar, al que vamos a seguir, y frente al que nos vamos a doblegar y al que vamos a elegir para que nos dirija. Una de las últimas, estimado David, nos dice Adriana Tavira, es decir, una buena foto para campaña es sin retoque, pues muchos candidatos pierden en su imagen de campaña sus rasgos. Mira, siempre debe haber un poquito de retoque. Te puedes ayudar con el Photoshop ahora. Antes yo me ayudaba con lápices, se retocaba con lápices, pues vamos a tomar la foto, porque mira, puede haber imperfecciones de la piel, puede haber, que te puedo decir, algunos brillos, pueden haber algunos detalles que tú sí puedas, sin alterar la expresión, puedas hacer alguna mejoría. Pero siempre hay un poquito de retoque, inclusive cuando te toman una foto para credencial, antes retocaban el negativo con un lápiz. No sé si tú lo alcanzaste a ver alguna vez, ¿no? Pero antes el negativo que te tomaban lo retocaban con un lápiz de punta muy dura y le daban algunas líneas precisamente para quitar esto que te digo, brillos o alguna imperfección o alguna cuestión, ¿no? Un pelito de la ceja que se te levante, un cabello que se te da una pequeña retocadita como si fueras a la peluquería, pero nada más. No puedes meterte con los rasgos de la expresión, no puedes quitar las arrugas, no debes quitarlas, quizás un poquito suavizar alguna, pero no puedes quitar los rasgos porque entonces cambias a la persona. Hace muchos años, amigo, una anécdota personal, ¿sí? me tocó ver la fotografía de una candidata que fue a saludar afuera de una escuela y estando ahí, al salir los niños, dice, mira mamá, vino la mamá de la candidata, de lo retocada que estaba la fotografía de su campaña. Eso es amigo, yo quisiera preguntarte ya en lo personal. Sí. Escucho a muchos, no quiero salirme del tema de la fotografía, claro, pero he escuchado a muchos analistas o políticos recientemente que olvidan de su análisis justamente el papel de líder que tiene quien es presidente de la República. Esto es, de pronto parece que olvidan que quienes lo ven, o muchos de sus seguidores, de quienes votaron por él, lo ven más como líder, como líder instintivo, como tú lo describes, que como un líder hacedor de cosas. Esto es, me queda claro que lo siguen de manera mucho menos racional de lo que se pudiera esperar. Viene una contienda en la que va a haber elección a nivel nacional, diputados federales y procesos locales, y algunos candidatos están perdiendo de vista hoy que compiten. Esto es, yo insisto, estas van a ser campañas muy locales que se van a ganar o se van a perder en lo local. Quisiera solamente, amigo, en lo particular, que pudieras explicarnos un poquito esta división entre para qué nos sirve la fotografía de retrato y para qué sirve el resto de fotografías de la campaña, porque pareciera que de pronto se confunde y hay quien piensa que una foto saludando a la gente, una foto entregando cosas, una foto caminando una calle, va a tener el mismo efecto que la foto del retrato. ¿Cuál dirías tú que es la principal diferencia que tiene la fotografía política de actividad de campaña y la fotografía de retrato? Mira, a ver si te puedo poner un ejemplo muy específico. Vamos a suponer que el candidato te dice un discurso.
Y vamos a suponer que el discurso está tan bien dicho, tan corto, que te llega al corazón y que te anima y que te conmueve, te motiva, te moviliza, te llega, ¿ok? Entonces, ese fue un discurso. Otra cosa es, por ejemplo, lo que escribe un editorialista o un reportero que describe a dónde fue el candidato y a dónde se paró y a dónde estuvo y a quién saludó y qué fue lo que hizo, su agenda del día. Pues es lo mismo, mira, la fotografía donde saluda a la gente y todo lo demás es una fotografía documental, es una fotografía periodística, no es una fotografía que te está dirigiendo a ti un discurso específico, un mensaje concreto que te dice yo soy el líder por el que tú tienes que votar. Esa es la diferencia. La otra es una fotografía de, ¿cómo se llama? De agenda, nada más, pues digo, ya lo viste. Aquí hizo el candidato, pues se fue aquí visitó todas estas ciudades el día de ayer, o estos pueblitos, o lo que sea. Mira, hay una pregunta que me han hecho, y que yo te la voy a contestar, aunque no me la hayan formulado. ¿Cuánto cuesta una fotografía de David Ross? ¿No? Pues ya te dije, por ejemplo, el que retrata, aquí no se va a poner a discutir, el que retrata a una modelo, no se va a poner a discutir con el fotógrafo, no, y si yo mejor traigo a mi primo, y mi primo no me cobra, o mira, mi compadre me regala la foto. Esos compadres que regalan la foto le hacen más daño al candidato que lo que le puede hacer la misma competencia. No, es una cosa tremenda, el candidato no debe dejarse llevar superficialmente por lo que es un retrato. Además, les voy a decir a ustedes cuánto les va a costar un retrato de David Ross. No me van a creer. No les cuesta nada. No les cuesta nada. Eso es lo más impresionante. El retrato de David Ross no cuesta nada. Cero. ¿Por qué? Una cosa es una inversión, una cosa es un gasto. ¿Cuánto se van a gastar en la campaña? Y saben todos que lo que se van a gastar en una campaña, todo es inversión. Lo que se van a gastar en la fotografía no es un gasto, es una inversión. Y esa inversión, ¿cómo se puede lograr que sea una inversión al 100%? Simple y sencillamente una reasignación de recursos. A mí me han dicho muchas veces, fíjate que no te vamos a contratar porque lo que te vamos a pagar a ti, mejor lo vamos a invertir en calcomanías. Pues es una estupidez, no hagan calcomanías y páguenme el retrato. Entonces, si se van a gastar una determinada cantidad en la campaña, ¿cuánto te cuesta una campaña? Tanto. Quítale, dale una mordidita. Eso es la verdadera inversión en el retrato. Lo demás no sabes, inclusive la publicidad, así le decían a un magnate una vez, el 50% de lo que usted meta en publicidad está tirado a la basura. Y dice el magnate, pues dime qué 50%, no se puede saber. Tú no sabes qué tiras y qué aprovechas, ¿no? Tú vas a gastar un dinero determinado y vas a gastar en panfletos, en esto, y en movimientos, y en una serie de actividades que tiene la campaña. No sabes cuál es la que te va a redituar, pero la que sí te va a redituar es esa inversión que tú hagas específicamente en la fotografía. Ráscalo. En lugar de poner 100 espectaculares, por decir algo, pon 95 espectaculares buenos. ¿Para qué quieres 100 malos? 100 malos en donde cada que vea un espectacular, yo por eso no voy a votar. Mejor pon 95. Y dice, ay, por eso voy a votar. Pues es una diferencia. Yo recuerdo mucho una frase que se me quedó grabada y te la escuché en uno de los primeros seminarios donde te conocí, David, y tú decías, en tu lenguaje siempre florido, que debo decirte, no hay que contenerlo, pero tú comentabas, si toman una foto de popó y la ponen en 1,000,000 de lugares, no deja de ser lo que es. Lo que van a lograr es tener eso multiplicado 1,000,000 de veces. Eso es. Así que bueno, amigo, pues, estimado David, debo decirte que lo único que me pesa de esta charla es no tener un buen café enfrente, no estar en el viva voz, en el 1 a 1,
que es riquísimo, estimado David. Estaremos teniendo, seguramente antes de que concluya este año, terminando la epidemia, seguramente estaremos teniendo algún foro ya muy específico, alguna capacitación muy particular. Si nos permites, David, te estaremos invitando porque la manera en la que nos compartes, bien lo decían, no solo la palabra, sino la experiencia. Creo que hoy hoy presentaste más libros de los que muchos han leído en su vida, amigo. Fue una clase también de bibliografía, así que es enriquecedor estar con alguien que no solamente tiene la práctica, sino que tiene la técnica, que tiene la experiencia y sobre todo, me atrevo a decirlo, amigo, que tiene la bondad, esta bondad que tú nos permites hoy para compartirla. Si algo he descubierto en política es que son pocos los que saben, y algo que he descubierto todavía más es muchos de los pocos que saben son egoístas para compartirlo. Hemos intentado hacer este ejercicio. Con esto quiero cerrar, estimado David, no pasando por alto que te estaremos haciendo llegar todos los comentarios, de verdad, una gran cantidad de felicitaciones, una sesión muy interesante, muchos mensajes que no leemos, no por obviedad, sino porque en este momento estamos en una etapa de construir futuros, pero como lo decía al principio, yo sí creo, soy un convencido de que el papel del consultor político es ayudar a que los mejores hombres sean los mejores candidatos y candidatas y mañana sean los mejores gobernantes. Está en nuestras manos el futuro del país y si lo entendemos así, seguramente estaremos dando lo mejor de nosotros. Estimado David, si quieres dar una reflexión final, una despedida, para nosotros sería maravilloso. Pues en primer lugar quiero agradecerles a los que empezaron conmigo y que me aguantaron 1 hora 43 minutos. Qué barbaridad, generalmente me apagan las luces de los auditorios. Una vez me pasó una cosa muy simpática. Fíjate que se me empezaron a salir todos del auditorio. Y entonces nada más se quedó uno. Y se queda uno, pues yo sigo con mi plática. Y cuando ya terminé mi plática le dije, oiga, muchas gracias, pero nada más dígame, ¿por qué se quedó usted? ¿Por qué no se fue? Y me dijo, no tengo otra alternativa. Y si yo soy el siguiente conferenciante, dice. Por eso se había quedado hasta el final. Bueno, les agradezco a todos los que se quedaron. Y pues ojalá pues tenga yo la oportunidad de volver a compartir con ustedes mis experiencias. Estimado David, muchas gracias. A todos quienes nos acompañaron, muchas gracias. Recordemos que este material, así lo hemos también platicado con David, quien muy amablemente no solo nos ha permitido, sino nos ha pedido que sea un material que quede disponible. Estaremos haciendo el esfuerzo tecnológico que significa para que continuemos con nuestro granito de arena en la construcción de este México mejor. Que sea una excelente noche para todos. Mil gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga.